Hola, soy Andrés González y junto a mi grupo vamos a presentar lo realizado en este primer laboratorio. En este se realizó la determinación experimental de la constante universal de los gases ideales. Para ello se trabajó con variaciones de volumen de aire a temperatura constante, generadas por modificaciones en la presión ejercida a partir de cambios en la altura de una columna de mercurio. Durante el procedimiento se registraron todas las variables relevantes con el fin de calcular un valor experimental de la constante de los gases ideales, para luego poder contrastarlo con su valor teórico, aplicando la ecuación de estado de los gases ideales. P por V igual a N por R por T, donde P es la presión, V el volumen, N la cantidad de sustancia en moles, R la constante de los gases ideales y T la temperatura en Kelvin, fue posible estimar experimentalmente el valor de R para el aire en estudio. Hola, soy Matías Peña y hablaré sobre la metodología. La experiencia se realizó siguiendo un proceso isotérmico, aplicando la ley de Boyle. Antes de comenzar, registramos las condiciones ambientales del laboratorio, la temperatura, la humedad relativa y la presión atmosférica. Para el montaje utilizamos un tubo manométrico de forma de U con una escala graduada en centímetros, acompañado de un espejo posterior que nos permitió minimizar el error de paralaje. Iniciamos regulando el volumen inicial del aire en 12 centímetros cúbicos con una presión manométrica igual a cero. Luego cerramos la llave del sistema y comenzamos a comprimir el gas de manera progresiva en intervalos de 1 centímetro cúbico, hasta llegar a un volumen final de 6 centímetros cúbicos. A medida que se realizaban los cambios de volumen, se fue midiendo la diferencia de altura en ambas columnas del tubo con un pie de metro con un error instrumental del 0,05 milímetros más o menos. Finalmente, luego de realizar las 6 mediciones, se volvieron a medir las condiciones ambientales del laboratorio y relacionamos los resultados finales. Hola, soy Vicente Franchi y respecto a los cálculos y resultados, a través de la información recopilada en nuestra experiencia pudimos desarrollar un gráfico para posteriormente poder analizar la pendiente y así poder calcular el R experimental. A continuación va el desarrollo. En primer lugar, nuestra ecuación de estado, al ser un proceso isotérmico, nos indica que la presión por el volumen es igual a una constante. La presión por el volumen la pudimos obtener a través de nuestra pendiente de nuestra gráfica a temperatura constante. Luego calculamos la masa del aire a través de la densidad del aire por su volumen inicial de nuestro experimento. Luego calculamos nuestro número de moles que nos da ese valor. Ahora tenemos todos los resultados necesarios para calcular nuestra R experimental. Tras esta serie de pasos pudimos comprobar que el R experimental es 8,013 joules partido en mol Kelvin, dándonos un error de un 3,6%. Hola, yo soy Ignacio Pozas y hablaré sobre los análisis de los datos. Para esta experiencia se nos solicitó realizar dos gráficos, uno de 1 dividido volumen versus presión y otro de volumen versus presión. En el primer gráfico de 1 dividido volumen versus presión, observamos una curva de la forma I igual a mx más b, donde m, que es la pendiente, en nuestro caso nos dio 1,186. Este número fue el que se utilizó para realizar los cálculos y obtener el valor del R. En el segundo gráfico de volumen versus presión, observamos una curva potencial de una forma muy similar a I igual a 1 dividido x. Esto es, ya que en nuestra ecuación de nuestro gráfico, el x está elevado a menos 0,977, el cual es muy cercano a menos 1. Este gráfico sirve para demostrar la relación inversamente proporcional entre la presión y el volumen. Para realizar estos gráficos, hicimos una tabla con todos nuestros datos. En la primera columna está el volumen en centímetro cúbico, en la segunda el volumen en metro cúbico y en la tercera está el resultado de 1 dividido el volumen. Esto nos ayudó para poder graficar de una manera más fácil. Por cada cambio que hicimos en el volumen, en la columna A y en la columna B, se reflejaba un cambio en la altura del contenido de mercurio. Este cambio en la altura es equivalente al cambio en la presión manométrica. Con esto podemos calcular la diferencia de presión manométrica entre la columna A y la columna B. Con esto podemos obtener la presión absoluta, que vendría siendo la presión manométrica más la presión atmosférica. La presión atmosférica es una condición inicial que medimos y que nos dio 764 milímetros de mercurio. Como este resultado está en milímetros de mercurio, tenemos que pasarlo a pascales para así obtener la presión absoluta en pascales. Con todos estos datos podemos realizar los gráficos y así obtener los resultados. Hola, soy Joaquín Molina. Bueno, este error experimental del 3% se puede ver por algún defecto en la fabricación del instrumento, por ejemplo, que no nos permita tener mediciones tan precisas, o por la variación de la temperatura mientras se hacía el experimento, o simplemente por un error humano a la hora de registrar los datos a la hora de medir. Y para finalizar, en pocas palabras, lo que logramos con esta experiencia fue que, gracias a los datos obtenidos en el laboratorio y posteriormente los cálculos realizados, pudimos comprobar la validez de la ley de Boyle y de la ley de los gases ideales. Todo gracias al bajo error experimental que obtuvimos en los cálculos. Gracias.